Nuestro pan de cada día, alimento para el alma, Él es pan. Hechos, capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hoy voy a hablarles de dos personajes con diferencias irreconciliables. Dos personajes con una gran diferencia, con un gran conflicto que había cultural, religioso, moral quizás, convicciones diferentes, pero que hacían que un extremo detestara al otro. Voy a hablarles de los judíos, los creyentes y los gentiles, distinguidos por su paganismo, por su alejamiento de Dios, por sus sacrificios idolátricos, paganos, por sus comportamientos de crueldad y de maldad. Pero que Dios quiere salvarles también a ellos, así como Dios quiere salvarle a usted. Hay mucha gente mala, quizás a nuestro criterio, que Dios quiere salvar. Pedro está en la casa de Cornelio. Pedro, el apóstol, el creyente, el cristiano, el judío, aquel que había sido testigo de tantos milagros y tantos discursos de Jesús, estaba en la casa de un romano, de un pagano, de un hombre a su juicio y a su criterio malo. Y estaba en ese lugar porque Dios así lo determinó, porque Dios así lo estableció. Le mostró a Cornelio que debía tener la visita de Pedro, y le mostró a Pedro a través de una visión sobrenatural que debía ir a la casa de Cornelio. Pedro no hubiera ido por sí solo. Estaba allí porque en su soberanía Dios se lo ordenó, lo guió, y allí estaba. Estaba listo para dar un sermón, un acostumbrado mensaje, como los que estaba acostumbrado a dar en la sinagoga, en las plazas, en los pórticos. Pero ahora estaba en la casa de un pagano, en la casa de un gentil. Dice él: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. A mí me parece muy particular este refrán. Me parece muy particular porque Pedro caminó con Jesús. Pedro vio cómo Jesús sanó gentiles. Pedro vio cómo Jesús sanó, le predicó a tantas personas, como Jesús predicó en Samaria, como Jesús predicó en tantos lugares y tantas personas creyeron en él. Pero hasta ahora, mucho después de que Jesús resucitó y ascendió al cielo, después de esta experiencia, entendió que Dios no hace acepción de personas. Ahora, él está delatándose a sí mismo, porque prácticamente está diciendo: para mí sí hay excepción de personas, pero para Dios no las hay. Y es aquí donde es importante notar las diferencias, porque Pedro era de esos líderes religiosos fanáticos que miraba con desprecio a aquellos que no pertenecían a su pueblo judío. Pedro miraba con desprecio a aquellas personas que no pertenecían a su nación, a los gentiles en este caso, a los romanos en este caso, y los discriminaba. Pensaba que eran malos, hombres crueles, despiadados, y en serio lo eran. Eran hombres que eran perversos, pero de los que Dios tiene misericordia, por lo que vemos en el contexto. Allí se encontraba Pedro, allí se encontraba Cornelio, y Cornelio hizo algo importante. Reunió a toda su familia, reunió a todos sus amigos. Su casa estaba llena, había un auditorio importantísimo. Pedro tampoco estaba solo, había personas que lo acompañaban, creyentes, hermanos de la iglesia que estaban junto a él. Y Pedro empezó a predicar el evangelio, empezó a predicar el mensaje del evangelio. Y por supuesto que en su mensaje no deja de echar vainas, por así decirlo, y está diciendo que sabía que no era muy convencional que judíos habitaran en casa de gentiles, pero como les digo, él estaba allí por soberanía de Dios. Empieza a predicar, empieza a compartir de Cristo, empieza a compartir del evangelio, pero de repente Pedro recibe una brusca interrupción. Pedro recibe una sorpresiva
una sorpresiva interrupción que nadie se esperaba. Estaba predicando, dice Hechos capítulo 10, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, su mensaje, su predicación, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ni siquiera tuvo tiempo de terminar, ni siquiera tuvo tiempo de hacer un llamado, de dirigir una oración de fe. En un de repente llegó el Espíritu Santo y comenzó a ministrar la vida de cada una de estas personas, la vida de cada uno de estos paganos, gentiles, la vida de cada uno de estos hombres que a juicio de Pedro y de los cristianos de la época no merecían la salvación. Pero así es Dios. Dios miró con agrado la vida de Cornelio y de las personas que estaban allí. Solo le faltaba escuchar el Evangelio de Jesucristo. Para eso estaba Pedro en este lugar. El Espíritu Santo, haciendo honor a las palabras con las que empezamos este devocional, no hace acepción de personas. Empezó a llenar, empezó a ministrar, empezó a revestir con su poder y con su presencia a cada uno de los que estaban oyendo el discurso, a cada uno de los que estaban sorprendidos por el mensaje del Evangelio, por el mensaje de Jesucristo. Y empezó el Espíritu Santo a moverse. Fue una interrupción. Pedro no podía seguir predicando porque todos hablaban más duro. ¿Y qué hablaban? Dice el versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían hablar en lenguas que magnificaban a Dios. Empezó Pedro a hablar en lenguas. Empezaron todos a hablar en lenguas. Así como el día de Pentecostés, narrado en el capítulo 2 de Hechos. Así, en la casa de un gentil, en la casa de un pagano, estaba el Espíritu Santo glorificando a Dios a través del don de las lenguas. Dios no hace acepción de personas. El Espíritu Santo se estaba glorificando en la casa de un gentil. El Espíritu Santo se estaba glorificando en la casa de un pagano. Estaba el Espíritu Santo moviéndose. Quizás había imágenes aún por la idolatría de los romanos. Quizás no se habían arrepentido completamente, no habían pedido perdón por sus pecados ni siquiera, pero escucharon el mensaje y ellos estaban glorificando a Dios. Dios no hace acepción de personas. Yo quiero decirle a usted, querido oyente, que sin importar su condición, Dios le ama y Dios quiere hacer algo extraordinario con su vida. Así como lo estaba haciendo el Señor en la casa de Cornelio, el Señor se quiere glorificar en su vida. No importa qué religión practique, no importa qué creencias tenga, no importa qué convicciones tenga, Dios quiere glorificarse en su vida a través del mensaje de lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que derramó toda su sangre para nuestro perdón de pecados, para nuestra sanidad, para nuestra liberación. Por usted fue Cristo a la cruz del Calvario, por usted derramó toda su sangre en la cruz para salvarle, para perdonarle. Así como Dios se glorificó a través del Espíritu Santo allí en la casa de Cornelio, hoy puede glorificarse en su vida también. Hoy puede hacer Dios un milagro en su vida. Hoy puede Dios moverse de una manera especial en su vida. Todo depende de cómo usted reciba el mensaje del Evangelio. Dios no tiene en cuenta la apariencia. Dios no tiene en cuenta las decisiones. Dios no estaba allí para reprocharle ni a Cornelio ni a ninguno de sus acompañantes su pasado, que seguramente tenían un pasado lleno de pecado, de inmoralidad, de perversidad. Pero estaban atentos, así como usted está atento en este momento al mensaje del Evangelio. Estaba atento al mensaje de salvación. Y vino el Espíritu Santo y llenó este lugar. Teológicamente se ha dicho que eso que ocurrió en la casa de Cornelio es el Pentecostés de los gentiles, de aquellos que no son judíos. Mire cómo dice la Biblia que los fieles de la circuncisión estaban aterrados, los judíos de nacimiento, los descendientes de Abraham, de que sobre los gentiles, sobre los romanos, también se derramare el don del Espíritu Santo, así como se puede derramar en su casa. Así como Dios puede hacer algo nuevo en su vida. Dios no hace acepción de personas. Hoy Dios
quiere glorificarse en su vida. Hoy Dios quiere hacer algo nuevo en su vida. Quiero que terminemos este mensaje con una oración. Y quiero que le digamos al Señor: Señor, gracias por recibirnos. Nosotros no somos judíos, la mayoría somos colombianos. Quizás haya algún extranjero que me esté escuchando. No somos judíos, no somos israelitas, no somos descendientes de Abraham. Pero el Señor tuvo misericordia y nos rescató y nos salvó. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice: de tal manera amó Dios a los judíos. No dice: de tal manera amó Dios a los israelitas. Claro, fueron el instrumento para que nuestro Salvador viniera, sin importar la cultura, sin importar la raza, sin importar las creencias, sin importar las convicciones. Tal vez usted diga: pero es que yo hago cosas que Dios reprocha. Yo hago cosas que Dios no aprueba. Pero eso no significa que no le ame, que no tenga misericordia de usted. Pero es imposible cambiar, pensarán algunos. Pero es imposible dejar estas costumbres. No es imposible para Dios. Él lo hará paso a paso. Solamente quiere que usted le entregue su corazón. Solo quiere que usted le entregue su vida, su familia y su hogar. Hagamos esa oración y dígale: Señor, gracias por ir a la cruz en mi lugar. Gracias por morir por mí. Dígale: Señor, gracias. Gracias por esa sangre que derramaste por mí. Gracias por esa salvación tan grande que de ti he recibido. Yo te pido, Señor, por cada oyente. Algunos de ellos son creyentes, son hermanos en Cristo. Quizás otros no lo son, pero también los bendigo, Señor. Quizás algunos están muy lejos de ti por sus costumbres, por sus errores, por sus convicciones. También a ellos los ama y también por ellos oro, Señor. Te pido que los bendigas. Te pido, Señor amado, que les recibas. Así como recibiste a Cornelio y a toda su familia, recibe a cada uno de mis amigos que ahora mismo están escuchando, a cada uno de esos hombres y mujeres que quizás por casualidad pusieron el dial de esta emisora. Yo quiero decirle que no hay casualidades. Yo quiero decirle que hay un llamado de parte de Dios, que hoy solamente somos un instrumento. Dios quiere glorificarse. Dios quiere hacer algo nuevo en su vida. Entréguesela. Dígale: Señor, te entrego mi vida. Así como Cornelio se le entregó mientras escuchaba el mensaje. Así como sus amigos le entregaron su vida a Cristo mientras escuchaban el discurso de Pedro. Note cómo hasta el momento no había ningún cambio. Ni siquiera habían renunciado a su idolatría. Solamente escucharon el mensaje y vino el Espíritu Santo. Señor, yo quiero terminar esta oración rogando para que venga el Espíritu Santo sobre cada uno de los que ha escuchado esta transmisión. Que venga el Espíritu Santo sobre cada una de las casas que ha escuchado este mensaje, este devocional en el día de hoy. Que venga la presencia de Dios, que venga el poder de Dios y se manifieste sobre cada hogar, sobre cada familia. Que esté tu presencia allí en ese vehículo, que esté tu presencia en esa oficina, que esté tu presencia en esa fábrica, Señor. Que esté tu presencia en ese hogar. Que venga la unción del Espíritu Santo haciendo algo nuevo. Que venga la unción del Espíritu Santo transformando, renovando y llenando. En el nombre poderoso de Jesús. Trae salvación a cada uno, Señor. Te lo pido, Dios omnipotente, de todo corazón, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Jesús es pan de